No hay problema, grave nomás. Voy a partir por esto. Alguien me preguntó recién si íbamos a hacer la primera prueba, esa de la luz. Podemos hacerla si alguien quiere hacerla, pero tenemos que ir a un vehículo que sea como el Sotier de ese tipo, pero ahí les voy a explicar. Pero en función de esa pregunta, quiero recordar esto. El rotor, yo le decía hace un tiempo, no tiene un campo magnético remanente. Entonces el rotor necesita recibir de la batería voltaje para poder crear el campo magnético. De lo contrario, el sistema no funciona. Si yo no tengo alimentación desde la batería en el rotor, no va a funcionar el sistema de carga. Por consiguiente, en el circuito eléctrico no son todos así, pero la gran mayoría es de este modo que tenemos acá. Cuando yo doy contacto y se enciende la lamparita esta que tiene la forma de batería, lo que me está indicando es que, ¿se acuerdan que eso lo expliqué? La energía está llegando hacia el rotor a través del circuito del regulador de voltaje. ¿Ok? Entonces cuando echo a andar el motor y empiezo a generar, por B positivo tengo una tensión de alrededor de 14,5 voltios y por la salida del puente de diodos de excitación, por el terminal L, el terminal de la luz testigo, también tengo estos 14,5 voltios. Desde los diodos de excitación voy a tener la misma tensión que desde el B positivo. Y lo que ocurre entonces es que en ese momento que empieza a generar, ya el regulador de voltaje empieza a recibir la tensión desde el trío de diodos de excitación. Y esta línea se conecta con la línea que alimenta desde la batería. Entonces acá se encuentran 14,5 voltios desde aquí y por aquí también llegan 14,5 voltios. Entonces esta luz se apaga porque aquí la tensión se anula, se apaga, simplemente se bloquea, se anula la tensión por este encuentro de las tensiones acá y la luz se apaga y desde este momento el regulador está siendo alimentado desde el puente de diodos. Por eso se apaga la luz. ¿Ya? Entonces, el indicador en primera instancia me dice, oye sí, estoy recibiendo tensión en el rotor, y cuando se apaga dice, oye sí, lo que está saliendo por el positivo y por el puente de diodos es lo mismo, tengo el circuito más o menos completo. Eso es lo que me está diciendo la luz indicadora de carga. Si la luz queda prendida, quiere decir que el alternador no está cargando porque la energía está saliendo desde la batería. Entonces, yo le tengo un poquito de susto a esta luz indicadora de carga, pero ese es el indicador que me está dando. Dicho esto, hoy día vamos a hacer un repaso general, entonces voy a partir desde acá. Yo ahí le anoté algunas de las pruebas que vamos a hacer en el motor. Ustedes el día de la evaluación, que es el próximo jueves para ustedes, se van a encontrar con una maqueta, posiblemente esta misma, y en un mesón un montón de piezas, más o menos como lo que vieron en el motor de arranque, ¿se acuerdan? Entonces, en una maqueta yo le voy a pedir que usted me muestre cómo se hacen algunas mociones estándar de las que fuimos viendo, ¿se acuerda? Lo primero, aquí se las dibujé, el voltaje de producción, lo que el alternador me entrega. Voltímetro en 20 voltios, y para medir el voltaje de producción voy a colocarme entre B positivo, donde sale el alternador, y una masa. Esto es, acuérdense, con el motor andando. Entonces, cuando el motor está andando, aquí me va a marcar alrededor de 14,5 voltios. ¿Ok? Es lo que me entrega el alternador, entre un B positivo y masa, es lo que el alternador hace. Necesito saber entonces cuánto recibe la batería. Entonces, para saber cuánto recibe la batería, simplemente voy a tomar la lectura de voltaje en la batería. Positivo de la batería, negativo de la batería. Voy a comparar entonces cuánto me marcaba el voltaje aquí, cuánto me marcó acá, y si es que hay una diferencia muy grande, bueno, siempre voy a tener que hacer esto, ¿no es cierto? Pero si hay una diferencia muy grande, para entender de dónde viene la diferencia, voy a colocar el positivo del instrumento acá y el negativo en el positivo de la batería. ¿Qué voy a estar revisando ahí? Voy a estar revisando, lo anoté aquí, la caída de tensión en la línea de alimentación. ¿Cuánto tenía que ser ese valor como máximo? ¿Se acuerdan? 0,5 voltios.
no más de 0,5 voltios. Si tienes más de 0,5 voltios, tienes que ir revisando la línea para ver en dónde hay una resistencia. Dentro de esos 3 voltajes, una cosa que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, en la dinámica de ir revisando el sistema de carga, es que cuando yo mido el primer voltaje, el de lo que me da el alternador, voy a tener que pegar una acelerada, ¿se acuerdan? Lo hicimos. El voltaje debe mantenerse parejo. Si cuando acelero el voltaje varía demasiado, de 14,5 a 15, a 15,5, quiere decir que el regulador no está trabajando bien. La única forma de probar el regulador, o la única mirada más objetiva del regulador es precisamente esa. Usted se va a fijar que el regulador de voltaje es un circuito integrado donde yo no tengo muchas opciones de ir a hacer pruebas internas porque no las hay. Entonces el regulador de voltaje, si funciona, me va a mantener el voltaje controlado y ese es mi parámetro para saber que funciona. Ahora, también dentro de las conexiones yo puedo conectar un osciloscopio acá. ¿Para qué uso un osciloscopio acá? Para el puente de Dios, para verificar el funcionamiento del puente de Dios. Vamos a echar a andar ese autito en un momentito más y vamos a ver de nuevo la curva del osciloscopio. Pero lo importante, por ejemplo, en términos de la evaluación que yo le presenté, porque ahí no va a tener que el osciloscopio, es que usted tiene que saber decirme que el osciloscopio es para observar el funcionamiento del puente de diodos. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo veo yo el funcionamiento de los diodos sin hacer ningún desarme con el alternador montado? Coloco un osciloscopio, motor funcionando, el osciloscopio positivo, negativo, se instala igual que un voltímetro. Con eso yo puedo tener una idea de cómo trabaja el puente de diodos. Una cosa que nosotros no hemos terminado de hacer es revisar la corriente que entrega el alternador. El alternador va a entregar corriente en función de lo que tenga que conectar. Acuérdate que los consumidores, las cosas eléctricas se llaman consumidores, se llaman resistencias, se llaman cargas. Por consiguiente, si yo al alternador le coloco más carga, el alternador tiene que poder aguantar esa carga. Entonces, si yo voy prendiendo cosas, la corriente tiene que subir, el alternador tiene que ser capaz de ir entregando más corriente. El voltaje es un tema que está regulado, que está controlado por el regulador de voltaje. La corriente va a depender de la pega que yo le pida al alternador. Entonces, cuando tengo el vehículo andando y coloco un instrumento para medir la corriente, pinza perimétrica, con este voltímetro, estos son los que son complementos, ¿no es cierto? Yo tengo que colocar la pinza perimétrica donde en la línea de salida del dispositivo. La voy a colocar ahí, ¿no es cierto? Yo sé que la línea pasa por estos cables y voy a poder medir la corriente. ¿Cómo voy a medir aquí? Aquí tengo que colocar, acuérdate, en voltaje, y acá voy a colocarme en el nivel de 200 amperes corriente continua. Ese es continuo, ¿no? ¿Estoy bien? El 200. Ahí, arriba. Ya, gracias. Ojos prestados. Entonces, ahí en la conexión, ¿te das cuenta? Lo vamos a hacer enseguida. Este en 200 amperes continua y este en voltio. 200 amperes continua, voltio. Así vas a hacer la conexión. Igual que lo hicimos en el motor de arranque, ¿te acordás? Lo mismo, así lo vamos a hacer. Con eso, lo que vamos a tener es la corriente que entrega el alternador. Cuando conectemos el amperímetro, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprender un par de cosas y vamos a verificar si realmente la corriente sube. Lo que tiene que pasar es que la corriente sí sube. Si la corriente no sube en la medida que yo conecto cosas, quiere decir que el alternador no se la está pudiendo, ya está medio acabado. Ahí tendríamos que entrar a desarmar y ver y verificar en las piezas fijas qué es lo que pasa con el alternador. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Qué cosa les queda la duda aún? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Esas tres se miden en 20. En 20 voltios. Nosotros no tenemos otro rango de voltaje. Acuérdate que el único equipo que funciona con 24 está por allá al fondo, no lo vamos a ocupar. Están todos con 20 voltios. Esa es nuestra escala. Por ahí vamos a llegar hasta 14 voltios. De hecho, si los alternadores te empiezan a marcar 15, 16, tú empiezas a cortarla porque está disparándose la tensión. Es muy lejos. Por favor, vayan concentrándose en las guías, en las cosas que no tienen claro, para que me puedan preguntar hoy día. Acá está este esquema, acá están las piezas, esto lo revisamos ayer,
La otra parte de la interrogación tiene que ver con que tú sepas medir continuidad y aislamiento tanto en el estator como en las bobinas de campo, que tú sepas cómo se verifica el puente de Dios en forma teórica, que tú sepas qué estamos haciendo en las distintas cosas, ¿ok? Vayan completando las guías, yo como en 5 o 10 minutos más voy a dar una explicación en este vehículo para que veamos cómo funciona la corriente y repasamos el tema del osciloscopio que lo tengo conectado ya, ¿ok? Ya, trabajen en las guías.